¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 16, hablaremos acerca de la historia natural de la enfermedad y su importancia en el desarrollo de la ciencia médica y la disciplina enfermera. Iniciaremos con una frase de Florence Nightingale que nos menciona lo siguiente: la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Y así es como vamos a dar inicio a nuestro capítulo número 16. Como introducción, recordaremos la definición del concepto de enfermedad, que viene del latín infirmitas y que significa falto de firmeza. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la define como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Entendiendo este concepto, podemos decir que una infección es una enfermedad, al igual que la diabetes o la hipertensión, puesto que todas ellas cuentan con estas características que mencionamos, es decir, tienen una causa generalmente conocida, tienen signos y síntomas específicos o característicos y la evolución es más o menos previsible cuando determinamos, por ejemplo, en la infección, el agente que lo está causando. Puede ser algún tipo de bacteria o algún tipo de virus o algún tipo de hongo, por ejemplo, que son las más comunes, o en el caso de la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y también, por ejemplo, la hiperglicemia, acompañado de los síntomas característicos de polidipsia, polifagia y poliuria, por ejemplo, ¿no? Entonces todos estos tienen cierta evolución, que vamos a ir platicando un poco acerca de esto durante el tema del día de hoy. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio de la misma hasta su resolución. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso sin ninguna intervención médica. Este concepto se convirtió en un paradigma, y recordando que paradigma viene del griego y significa mostrar, es una representación gráfica de un proceso. Durante la historia de la salud y la enfermedad existen diferentes épocas que ya hemos platicado en capítulos anteriores, como el mágico, como el unicausal, el multicausal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a retomar un poco acerca de lo que aprendimos en aquel capítulo, hablando específicamente del modelo multicausal. Estos se caracterizan por diferentes conocimientos y habilidades para cuidar la salud o tratar las enfermedades. Dentro del modelo multicausal hay un boom de conocimiento donde no aíslan únicamente algún aspecto, sino lo engloban. ¿Qué tan importante es uno para el otro para causar una enfermedad o para aliviar la misma? Entonces, dos grandes personajes de la historia de las ciencias de la salud, como lo es Lebel y Clark, crearon un paradigma o un modelo de la historia natural de la enfermedad y lo relacionaron de a poco con los niveles de prevención. Esta representación gráfica puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no, aguda o crónica. Toda la descripción utilizando este método comienza con los antecedentes de la enfermedad, o mejor conocido como el periodo prepatogénico, y termina con las consecuencias o desenlace que tiene la enfermedad, que es parte del periodo patogénico. Entonces, recapitulando esto último, tiene dos divisiones, ¿sí? Es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Vamos a empezar a hablar un poco acerca del periodo prepatogénico. Este se refiere a la fase previa al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas u orgánicas, es decir, no hay signos ni síntomas. Está conformado por el huésped, el agente y el medio ambiente.
que es conocida como la tríada ecológica o la cadena epidemiológica. Así los vamos a poder encontrar en la literatura. El huésped es una persona o ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Del huésped deben estudiarse factores como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, el nivel socioeconómico, los hábitos y costumbres, características hereditarias y la susceptibilidad de esa persona o de ese ser vivo a padecer una enfermedad. El medio ambiente es el que propicia el enlace entre el agente y el huésped, en el cual se estudian factores como el clima, geografía, ingresos económicos, habitación, la promiscuidad, el hacinamiento y la presencia de ciertos animales que fungen como vectores. Y por último, el agente es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación, cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Los agentes causales se dividen en biológicos, como las bacterias, los protozoarios, los metazoarios, los hongos, las rickettsias, los virus o los priones. Todos estos son agentes biológicos, es decir, seres vivos que van a causar una enfermedad. ¿Okay? Y en agentes no biológicos, esta división va a tener una subdivisión y empezaremos con los agentes químicos, como los pesticidas, los aditivos de alimentos, los fármacos, los desechos industriales, la radiación, por ejemplo. Todo esto puede llegar a causar algún tipo de enfermedad sin que tenga que ver un agente biológico, ¿ok? Y después la segunda subdivisión son los agentes físicos. Físicos como cuáles: la fuerza mecánica, el calor, la luz, las radiaciones, el ruido, etc. ¿Vale? Dependerá mucho de cómo nosotros estemos manejando o qué enfermedad estemos tratando, cuál de estos agentes causales va a tener la influencia en nuestro paciente. ¿Listo? De los agentes biológicos debemos observar algunas de sus propiedades, como la inmunogenicidad, que es la habilidad de inducir inmunidad específica. Otro muy importante es la patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en personas infectadas. Es decir, esta patogenicidad determinará, en dado caso, cuántas personas se pueden infectar de las que ya portan el microorganismo y cuántas de las que portaron el microorganismo no se infectaron como tal, ¿no? Y su cuerpo respondió bastante bien y lo defendió, ¿no? El sistema inmunológico. Y de los más importantes es que cuando el paciente ya tenga o no una inmunogenicidad o una patogenicidad presente, entonces determinaremos la virulencia de ese microorganismo, que es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o incluso fatales de esa enfermedad. Todo lo anterior se relaciona con el primer nivel de atención de salud, o también conocido como prevención primaria, en dos rubros importantes: el fomento a la salud, es decir, las actividades y el estilo de vida que tenemos antes de la enfermedad, y la protección específica, que es todo lo que hacemos para mantener la salud, y las inmunizaciones si es que son necesarias para evitar tal o cual enfermedad. ¿Okay? Este periodo inicia cuando aparecen sutiles cambios celulares tisulares. En las enfermedades infecciosas suele ser un proceso agudo, es decir, rápido. En enfermedades crónicas, degenerativas y mentales puede tardar meses o años, y este periodo se divide en periodo subclínico y en periodo clínico. ¿Ok? Este periodo, que va a iniciar de tal forma, lo vamos a conocer como periodo patogénico. El periodo prepatogénico es todo aquello que va antes de que el paciente tenga alguna manifestación clínica, que puede ser orgánica o que puede ser clínica propiamente. Orgánica, ¿a qué me refiero? A cambios tisulares o celulares, pero que no llega a presentar signos y síntomas, y todo lo clínico relacionado con signos y síntomas, ¿vale?
Entonces, ya que pasa todo esto, ahora vendrá un periodo diferente. Y ese periodo diferente, de acuerdo a lo que nos platican Lebel y Clark, comienza con los cambios sutiles que puede haber a nivel celular o tisular. ¿Ok? En las enfermedades infecciosas, como bien lo mencionamos, es un proceso agudo, es decir, es rápido. Y en enfermedades crónicas degenerativas y mentales, es un periodo que puede tardarse mucho más. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vamos a dividir en este gran periodo patogénico, lo vamos a dividir en un periodo subclínico y en un periodo clínico. ¿Ok? El periodo subclínico comienza con las lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no presenta signos y síntomas, y de acuerdo con el tipo de enfermedad, ya sea transmisible, en donde se va a conocer como periodo de incubación, y en las enfermedades crónicas o no infecciosas se va a denominar periodo de latencia. Básicamente es lo mismo, es decir, el periodo en el que se desarrolla la enfermedad. Hablamos de periodo de incubación, que es básicamente el tiempo en el que el virus, bacteria, hongo o el microorganismo que infecta al cuerpo pueda desarrollarse y multiplicarse para poder causar realmente una infección, y hablamos de periodo de latencia de aquella degeneración tisular por diferentes circunstancias biofísicas o biofisiológicas que van a cambiar el cuerpo humano, ¿vale? Entonces eso tarda mucho más que un agente que esté atacando, liberando toxinas, sustancias como ácidos volátiles, que utilice diferentes tipos de proteínas y que cambie el metabolismo de las células. Entonces se empieza a dañar mucho más rápido el tejido, ¿no? Que si fuera propiamente por una disfunción anatómica, ya que compensara el cuerpo de una manera distinta. Bueno, el periodo clínico es cuando el ser vivo presenta síntomas o signos clínicos. El momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad es conocido como horizonte clínico. Se clasifica en periodo prodrómico, que es la presencia de manifestaciones generales. Estos síntomas y signos son confusos y hacen difícil realizar el diagnóstico exacto de la enfermedad. Propiamente la segunda parte es el periodo clínico, donde la enfermedad se manifiesta por signos y síntomas específicos que facilitan su diagnóstico y manejo. Y por último, el periodo de resolución, que es la etapa final. La enfermedad desaparece o se vuelve crónica o el paciente llega a fallecer. Dependerá la gravedad de la enfermedad o la situación en la que se encuentre nuestro paciente. Esto se relaciona con el segundo nivel de atención o prevención secundaria, en donde se buscará el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y oportuno, que se relaciona con el periodo de latencia o de incubación y hasta el inicio de los cambios tisulares, es decir, hasta el periodo prodrómico. ¿Ok? Cuando el paciente llega a la atención médica con signos y síntomas específicos de una enfermedad, entonces la prevención secundaria se trata de la limitación del daño, con tratamiento farmacológico, intervencionista o quirúrgico. Puede ser la combinación de dos o incluso hasta de los tres anteriores tratamientos que acabamos de mencionar. Y el fomento, obviamente, de la salud. ¿A qué me refiero? Ejercicio, actividad física, alimentación, reposo y sueño, ¿no? Con condiciones que van a favorecer que la persona se recupere. Y entonces determinar si se cura o si se queda un defecto o daño irreversible, o incluso lo que ya habíamos mencionado, que cause o pueda causar la muerte porque no le pudimos apoyar con los tratamientos con los que contamos. ¿Ok? Y por último, el tercer nivel de atención también se relaciona en este periodo, específicamente en la parte de la resolución. ¿Ok? Y este último tercer nivel de atención o prevención terciaria nos habla de la rehabilitación, que son medidas para recuperar la salud o el grado máximo de bienestar posible en nuestro paciente, para con esto mantener un equilibrio en su salud, ¿no? Es decir, a lo mejor no lo vamos a curar por completo porque es una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad infecto-contagiosa persistente, pero sí lo vamos a mantener dentro de una estabilidad, ¿ok? Y eso va a ser muy importante. ¿Con qué? Con nuestros cuidados de enfermería, con la administración de fármacos y con la adecuada alimentación
y ejercicio, actividad física y reposo que tenga nuestro paciente. Bueno, la verdad es que es un tema bastante corto a comparación de los últimos que hemos estado manejando y es bastante interesante. Lamentablemente por el podcast pues no podemos ver la imagen específica del esquema de la historia natural de la enfermedad, en la que podemos explicar todas y cada una de las enfermedades existentes. Pero bueno, lo importante es poder transmitirles este conocimiento. Hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en redes y en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y en otras aplicaciones donde haya podcast. Aprovecho también para agradecer el apoyo que nos han brindado en la República Mexicana, principalmente porque pues bueno, son las personas que más nos escuchan. Sin embargo, pues también agradecerles siempre, como en todos los capítulos desde hace un par de capítulos o episodios, a Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España, Uruguay y a todos los otros países que también nos lleguen a escuchar. Pues de verdad muchas gracias por seguirnos apoyando. También para comentarles que si quieren que hable de un tema en específico, ya saben que pueden mandarme mensaje a las redes sociales, en Twitter con el @gio_baruch o en Instagram, Facebook o en Blogger, como Lo Bello de Ser Enfermero. Y lo más pronto posible tocamos ese tema. El siguiente capítulo, el número 17, hablaremos acerca de la educación para la salud. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.